todos ustedes. Bienvenidos al Salón Virtual de Ciencias Sociales para sexto grado, secciones A y B de nuestra prestigiada escuela. Recuerden que somos Minerva Bilingual School. Únete a los mejores. Yo soy Mr. Lozano y es un placer estar de nuevo dando clases de manera virtual. Es repaso para examen. Instrucciones. Verá este video tutorial y estudiará las páginas 158 y 159 con el tema de Renacimiento y las páginas 154 y 165 con el tema Reforma Protestante y Absolutismo. En el siglo XVI suceden una serie de eventos que permiten generar un cambio en la sociedad de Occidente. Este proceso o paso de la Edad Media a la Edad Moderna es llamado Renacimiento, pues después de la hegemonía de la religión se retoma la cultura greco-latina y con ella el interés por la ciencia y el propio ser humano. Entre estos eventos tenemos la consolidación de la invención de la imprenta moderna, realizada por Johannes Gutenberg, el descubrimiento y posterior invasión de América. También se consolida la reforma protestante que debilita a la Iglesia Católica. El Renacimiento tiene las siguientes características. Como dijimos, se produce un avance científico y tecnológico. Además, el hombre es el centro de preocupación objetiva, lo que significa un paso del teocentrismo, en el que Dios era el centro de interés, al antropocentrismo, en el que el hombre pasa a serlo. Se observa también el predominio de la razón o racionalismo como oposición al dogmatismo de la Edad Media. El Renacimiento tuvo como base filosófica al humanismo y, como dijimos, en esta época resurge el clasicismo greco-latino, es decir, se rescata el griego y latín y se retoma el pensamiento de los clásicos griegos. En su expresión literaria se puede ver una predilección por la naturaleza, además de la expresión de temas amorosos con una amada idealizada. También prima el goce de la vida terrenal sobre la vida del sufrimiento con fines celestiales. Entre los principales exponentes de la literatura renacentista podemos mencionar a Dante, Petrarca y Boccaccio como precursores. Rotterdam con su Elogio a la locura, obra en la cual se hace una ironía del cristianismo mediante la locura, estulticia o necedad. Maquiavelo, quien en su obra El Príncipe describe el mundo político con sus estrategias y su moral relativa con el objeto de poseer el poder. El gran poeta español Garcilaso de la Vega, influenciado por el petrarquismo y los poetas latinos. Miguel de Cervantes, autor de la obra universal Don Quijote de la Mancha, considerada la primera novela moderna. Montaigne, autor y creador de los ensayos, que eran textos de análisis y opinión sobre un tema determinado haciendo uso de la razón. Rabelais, autor de Gargantúa y Pantagruel. El poeta inglés Spenser, quien al igual que Garcilaso, es influenciado por los poetas de la antigua Roma. En esta época se hace presente también el dramaturgo William Shakespeare, quien recogió la literatura tradicional y escribió Hamlet y Romeo y Julieta. Es en el Renacimiento, en la época en que el libro se masifica con el invento de la imprenta, lo que tiene un gran significado en la cultura. Asimismo, la ciencia empieza a avanzar con agilidad, con personajes como Bacon y el empirismo, Copérnico con su teoría heliocéntrica o Galileo Galilei enjuiciado por la Santa Inquisición. La pintura se presenta con Leonardo da Vinci y Miguel Ángel con el dominio de la perspectiva y proporción en temas religiosos, naturales y humanos. En la religión sobresale Martín Lutero, quien lidera el protestantismo, movimiento que debilitaría a la Iglesia Católica, que predominaba en la Edad Media. Finalmente diremos que la literatura y la cultura renacentista gradualmente dejan de girar en torno a Dios y son más una expresión renovadora del ser humano mirando su propia realidad e individualidad. Conozcamos la vida y obra de Martín Lutero. ¿Quién fue Martín Lutero? Martín Lutero nació en Alemania el 10 de noviembre de 1483. A sus 22 años ingresó al monasterio agustino de Erfurt.
estaba obsesionado con el tema de la salvación, pero pronto se volvió un lector apasionado de la Biblia, que le fue dando las respuestas que necesitaba. En 1507 se ordenó como sacerdote y se dedicó a dictar cursos en la Universidad de Wittenberg. Cuando profundizó en el estudio del libro de Romanos, leía que el justo por la fe vivirá. Él sentía que la justicia de Dios cobraba un nuevo sentido. Desde ese mismo momento ya vivía internamente sus crisis respecto a las directrices de la Iglesia Católica, que se acentuaron cuando conoció a Roma y fue testigo de una ciudad impía con pecados manifiestos. Cuando regresó a Alemania, algo en su alma estaba por estallar. Solo faltaba el pretexto. El propio Papa León X se lo dio, cuando envió a Tetzel, el vendedor de indulgencias, a recaudar dinero para reconstruir la Catedral de San Pedro. Las indulgencias eran el pago de dinero por obtener la liberación de las consecuencias del pecado en la tierra. Tetzel acusó a Lutero de herejía por contradecir la práctica de las indulgencias adoptada por la Iglesia. El 31 de octubre de 1517, Lutero se defendió públicamente de las acusaciones de herejía que le hacía Tetzel, y luego clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis. El escrito, que repudiaba las indulgencias y otras cuantas prácticas de la iglesia, causó revuelo de inmediato. La iglesia citó a Lutero para que se retractara, pero a pesar de la presión, este no lo hizo. Más adelante se casó y tuvo 6 hijos. Martín murió a sus 63 años. Cuando sintió que todo terminaba, comenzó a orar diciendo: Padre Celestial, eternamente misericordioso Dios, me has revelado a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A Él he confesado, a Él he proclamado, a Él amo, a Él honro como mi Salvador y Redentor, a quienes los impíos persiguen con sorna y burla. Oh Señor, toma mi alma.